Pasemos ahora al momento angular. Ya he definido el momento angular para una partícula, para un cuerpo puntual. Ya lo hemos definido, lo utilizaba la letra L. ¿Recordáis? Momento angular voy a poner aquí respecto al origen de coordenadas. Porque hay que decir respecto a qué punto. Entonces teníamos que era el momento del momento lineal, es decir, teníamos esta, ¿de acuerdo? Y habíamos visto, o sea que esto es simplemente recordar lo que ya hice en su momento, lo he hecho ya con vosotros este curso. Claro, hay que pasar, bueno, y también vimos una segunda cosa, ¿qué pasaba para una partícula con la segunda ley de Newton? ¿Recordáis lo de las fuerzas centrales? ¿Qué es lo que teníamos para la segunda? ¿En qué se transformaba la segunda ley de Newton si tomábamos los momentos? Una partícula, se están ejerciendo fuerzas sobre esa partícula, tomamos los momentos de las fuerzas respecto al origen de coordenadas y llegábamos la suma de los momentos de las fuerzas era igual al cambio en el momento angular de la partícula. Eso, recordad el momento en el que lo hice, no lo voy a repetir. Naturalmente aquí, entonces lo que decíamos, o sea, que era un cocinado de la segunda ley de Newton. Pero nos puede ayudar a resolver problemas si, oye, la fuerza neta no es cero, pero el momento neto sí es cero. ¿Y cuándo se da que el momento neto sea cero? Cuando teníamos fuerzas centrales, es decir, que estaban apuntando hacia el origen donde estábamos tomando los momentos. En ese caso, entonces, teníamos angular de la partícula, que es un vector, es decir, que permanece constante, dirección, sentido, módulo. ¿Y en qué problema en especial lo puse? Introduje el momento angular. Hablé de las fuerzas centrales, si recordáis en el problema como ejemplo de conservación, cuando teníamos la bolita sobre la mesa con una cuerda y teníamos otra bolita colgando. Entonces este era un problema típico en el cual veíamos que se conservaba el momento angular de una de ellas, de la otra, y ya comenté del sistema formado por las dos partículas, que es a lo que vamos nosotros ahora también. Un problema, por proponeros así para que penséis, con una partícula, y así obligaros a recordar esas cosas, es uno más viejo que él. Tenemos una mesa, ¿no? O sea, que lo estoy viendo desde arriba, la mesa horizontal, ¿de acuerdo? Y sobre esa mesa tengo una cuerda elástica, y tengo una bolita en su extremo, y el otro extremo está aquí fijo, es decir, que se parece mucho al otro problema. Lo que nos dicen en el problema es que en un instante la velocidad es perpendicular a la cuerda elástica y tiene en la posición 1 R1 y que tiene una velocidad V1. Y luego nos dicen qué es lo que ocurrirá, que nos dicen la trayectoria es curvilínea y pasa por otro punto en el cual la velocidad también es perpendicular a la cuerda elástica, R2. Tendrá una velocidad V2. Nos dicen cómo es la constante de fuerza de la cuerda elástica, un muelle. Nos dicen además que la longitud natural de la cuerda es 0, o del muelle es 0. Y lo que nos piden es hallar V2. ¿De acuerdo? Nos dan R1, V1 y R2 y nos están pidiendo calcular cómo es V2 y nos están pidiendo pues más cosas en ese caso. Es decir, ¿qué más cosas nos pueden pedir aquí? Si yo no doy R2, es decir, que solo doy como datos R1, V1,
y me piden R2V2, como única información es que en esa posición la velocidad es perpendicular a la cuerda elástica, entonces es hallar los dos. La fuerza sobre el cuerpo, la normal y el peso, no hay rozamiento, se anulan, es decir, que la fuerza neta es únicamente la fuerza elástica que se está ejerciendo y es una fuerza central, está apuntando, como siempre, en todas las posiciones al centro del que podemos poner aquí el origen de coordenadas. Por lo tanto, el momento angular se conserva, 1, y si tenemos una cuerda elástica, se conserva la energía mecánica. De esas dos ecuaciones podemos obtener dos incógnitas, que son las que nos está pidiendo el problema. ¿De acuerdo? Pensadlo. Bien. ¿Qué ocurre en este problema? Bueno, no, se lo dejo para ahora, no sé si ponerlo. Pensad, id pensando también en este otro problema que hemos discutido. Tenemos el alambre y está girando, si recordáis, estaba girando con una velocidad angular omega, aquí teníamos el techo, esto, y teníamos por aquí una bolita. ¿De acuerdo? Pensad en este problema que ocurre con el momento angular. Tenemos la gravedad. Y pensando ahí si se conservaría, no se conservaría, para obligaros ya un poco en este punto a pensar en problemas que hemos hecho. Vale. Sí, bueno, importante como aplicación de la conservación para una partícula, la segunda ley de Kepler, ¿no? Kepler, por lo que nos dijo en sus leyes, en las tres leyes, era precisamente cómo se movían los planetas alrededor del Sol, ¿no? Que las trayectorias eran elípticas. La segunda, que es a la que vamos ahora con el momento angular, que, digamos, si coges trazas una línea que va desde el Sol hasta el planeta, esa línea traza áreas iguales en tiempos iguales. Eso lo tenéis también en el capítulo 3, echadle un vistazo para ver cómo eso se deduce precisamente de la conservación del momento angular, porque la fuerza es central, la fuerza gravitatoria es central. ¿Qué ocurre si tenemos varias partículas? Bueno, y podemos ya enseñar aquí también para una partícula. Bueno, vamos a ver, por ahí, un segundo. Aquí tenemos una partícula. Una partícula que, vamos a ponerle, que hace una trayectoria circular, la línea de puntos. Alrededor del eje está girando, el eje lo tenéis aquí marcado. ¿De acuerdo? En rojo tenéis el vector de posición, pongo el origen en el eje de giro. Aquí está la bolita, la velocidad, si la trayectoria es circular, tangente a la trayectoria circular, en verde, como estáis viendo ahí. Y este vector en naranja es precisamente el vector ese es el vector momento angular de la partícula respecto al origen de coordenadas. Como veis, está trazando un cono, la pared lateral de un cono. Si se mueve con velocidad, el módulo de la velocidad constante, pues esto está girando a su vez, fijaos que está girando el vector posición con una velocidad angular constante. En naranja el momento angular también está girando con la misma velocidad angular. Anda, ya puedo hacer una pregunta aquí. ¿Cómo va a ser la variación si yo me pregunto ahora mismo, ¿estáis viendo eso? En este caso, me dan como información omega, ¿de acuerdo? Y me dan el momento angular en un instante. ¿Cómo determino yo el vector cambio momento angular en el tiempo?
A ver, ¿qué pensáis? ¿Están dando cómo gira? Volvamos al dibujo. ¿No? Si yo os preguntase por la velocidad, es decir, por el vector de posición, ¿no? Ahora pensad. Me está preguntando Miguel por esto, es decir, la velocidad. ¿Cómo la calcularíais? Me están dando esto y me dicen en un instante cómo es el vector de posición. Quiero saber en ese instante cómo es la variación, la velocidad. ¿Cómo es? Parece que la manivela no fue... En el momento en el que he dicho lo de la manivela, ya sabía yo exactamente, claro. Lo que os dije, que ni se os ocurra en otra asignatura decir que no. Vamos a ver, os he dicho que eso es importantísimo, ¿no? Y ahora estamos con... Y habéis dudado demasiado tiempo, hasta que no he dicho lo de la manivela, y eso que lo estabais viendo, o sea, que ahora estáis viendo ahí la simulación. Claro, tenemos... omega por r, es decir, el cambio en el vector, cuando tenemos una rotación, fijaos que he insistido ahí veces, madre mía, fijaos la cantidad de mecanismos que se construye por los ingenieros, que son todo rotaciones, los brazos de los robots, todo eso. O sea, ¿qué creéis? ¿Que esto es física que luego no tiene, ¿no?, ninguna aplicación? Si no os he convencido con lo del PET y con lo del otro, es que no son los dos extremos, es que es todo entre medias, iba a decir. ¿De acuerdo? Por no hablar, ya ahora viene el momento, de que, claro, tenemos los espectros de los átomos, ¿no? Es decir, que la energía de los... os sonará eso así, ¿no? La energía de las órbitas de los electrones están cuantizadas, ¿no? Es decir, que no pueden tomar cualquier nivel energético los electrones que están dando vueltas alrededor de un núcleo, ¿sí o no? Y lo de las capas, la P, la S, bla, 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 y todo eso que os enseñaban a hacer de memoria. No hay cosa más absurda que enseñar, esa es mi opinión, en la química, en el bachillerato y antes, enseñar lo de los números, ese tipo de números, sin haberles enseñado antes cosas de física de energía. Es decir, por no hablar ya de que la energía está cuantizada. O sea, les enseñan de memoria cómo es la tabla periódica al personal. Una cosa totalmente sin sentido. Pero se hace. Y lo habéis pasado, ¿verdad? Y se aprende uno lo de las flechitas para ver cómo se van llenando las capas, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella regla? Ya no me acuerdo, la ley de... Ah, sí. El nombre me da igual, sino... vas poniendo las capas, 1S, 2S, 2P, bla, bla. Todo aquello, y les ibas llenando. Bueno, ¿y eso de que está cuantizado? ¿Qué números atómicos teníamos? Porque ahí teníamos S y P, S que son esféricas o son circulares las órbitas, y que distinguía las otras órbitas, que eran elípticas. Es decir, el momento angular, para la misma energía, el momento angular es diferente. Es decir, que el momento angular está cuantizado. El momento angular te da el momento magnético. Claro, y ahora volvemos otra vez a salvar la vida. Bueno, a salvar la vida, una lesión en una rodilla, y queremos una resonancia magnética. ¿En qué consiste la resonancia magnética? En que el momento angular está cuantizado. El momento magnético es proporcional al momento angular, está cuantizado de tal manera que en esos aparatos se aprovecha precisamente que el momento angular no puede tomar cualquier valor, sino uno determinado. El momento angular, no de los electrones, sino de los núcleos. Tiene momento angular también de spin los neutrones, los protones, todas las partículas y además el orbital por estar dando vueltas. ¿Vale? El PET, la resonancia magnética, es decir, todo entre medias se basa... El momento angular es más importante desde ese punto de vista que el momento lineal, porque el momento lineal no está cuantizado
en los átomos. Sí el momento angular. No el momento lineal, pero sí el momento angular. Por eso es infinitamente más importante. Vale. Bueno, teníamos entonces la rotación, como los electrones girando ahí alrededor de los núcleos. Y ahora uno dice, ¿y tú estás aquí viendo un vector que está girando? Y gira, insistí, con la misma velocidad angular. Por lo tanto, tendremos el vector. Y de ahí uno puede sacar conclusiones, no solo en esto, sino en un sólido rígido. O sea, que es el primer golpe que doy ahí para decir, cuidado, que esto tiene consecuencias cuando ya son muchas partículas que forman, por ejemplo, un cuerpo rígido. Bien. Vale. Pues vamos a ver qué ocurre con de un sistema formado, y voy a quitarme este, formado por varias partículas. N, un número N. Momento angular total, vamos a hacer ahora una pausa en cuanto escriba esto. No va a ser nada más, lo mismo que en el momento lineal, la suma de los L1. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos esta expresión, y lo que vamos a ver ahora a continuación, después de la pausa, es cómo ese momento angular total, que es la suma del que tienen con respecto al origen de coordenadas, que es el que tienen cada uno de ellos, se suma, lo vamos a poder poner como suma de dos términos, que va a ser el momento angular orbital y el momento angular de spin. Anda, el spin de los electrones, el spin de los protones, el spin de... Bueno, tiene, desde el punto de vista clásico, una razón que es la que vamos a ver ahora. Son y 58, hay 4 minutos, continuamos. ¿Vale? Nos habíamos quedado en demostrar o ver cómo podemos expresar el momento angular de un sistema con respecto al origen de coordenadas formado por varias partículas, n partículas, lo vamos a poder expresar como la suma de dos términos, es decir, una separación del momento angular. Va a ser un término que se llama momento angular de spin y otro momento angular orbital. Para que tengáis una idea en la cabeza ahora de qué está hablando uno, imaginaos la Tierra, ¿no? Y el origen de coordenadas en el centro del Sol. Vamos a suponer que el Sol está fijo, ¿no? Fijaos en el movimiento de la Tierra. Está orbitando alrededor del Sol. Podemos considerar la Tierra, toda la masa de la Tierra concentrada en el centro de la Tierra, como una partícula que sigue una trayectoria casi circular alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Podríamos preguntarnos entonces cómo es el momento angular de esa partícula con respecto al origen de coordenadas que está en el centro del Sol. Ese es el momento angular orbital de la Tierra. Pero claro, ahora uno piensa y dice, pero claro, la Tierra no es una masa puntual, sino que además tiene un movimiento giratorio, una rotación alrededor de un eje que pasa por su centro, el centro de masas de la Tierra. Suponiendo que fuese uniforme, el centro geométrico es el centro de masas. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos ahí un giro alrededor del centro de masas. Es decir, que podríamos calcular cómo es el momento angular con respecto no al origen de coordenadas, sino al centro de masas del sistema, en ese caso la Tierra. Uno podría hacer ese cálculo y preguntarse, anda, ¿y el momento angular orbital, es decir, la Tierra considerada como una masa puntual, más la rotación de la Tierra alrededor del centro de masas, eso va a ser el momento angular total de la Tierra respecto al centro del Sol, el origen de coordenadas? Respuesta, sí, eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Y lo tenéis, es decir, ya dije el otro día, la bibliografía, capítulo 3, capítulo 10, simultáneamente. Vale, teníamos aquí
Bueno, vamos a expresar L sub i. Teníamos desde i igual a 1 hasta n de R sub i, el vector de posición de cada una de las masas puntuales, por P sub i. Es decir, desde i igual a 1 hasta n. Esto lo tenéis en el... Iba a decir, si miráis, ganaréis más que copiando en el papel, pero allá vosotros, ¿eh? Lo tenéis en el libro, en cualquier libro de estos. Y ahora sí conviene entender cada uno de los pasos. MI, la masa de cada uno de ellos. Por V sub i, la velocidad que tiene V sub i, la velocidad que tiene cada una de las masas. Perfecto. Y ahora el truco, por llamarlo el truco, eso, es simplemente expresar estos dos vectores, el de posición y el de velocidad, ponerlo como suma de dos términos. Voy a ponerlo un poco más grande. Perdón, aquí R sub i. R sub i, vector de posición, lo puedo poner como suma de dos vectores. Ahora es movimiento relativo, otra vez aquí. La importancia del movimiento de traslación, para que lo tengáis en la cabeza. Tendríamos, bueno, no en el vector de posición, más en la velocidad. Lo puedo poner como la suma del vector de posición del centro de masas del sistema, Cm, se refiere a centro de masas, el vector de posición R o R mayúscula, voy a poner minúscula, ¿qué más da? Más la estrella es el vector de posición respecto al centro de masas. Es decir, que si yo tengo por aquí muchas partículas, tendré aquí el centro de masas, aquí el origen de coordenadas. Imaginaos de la partícula I, este será el vector de posición respecto al origen de coordenadas. Lo puedo poner como suma. Es decir, que es pensar que traslado el origen de coordenadas, los ejes, al centro de masas. Raca. Ahí tenemos la suma de dos vectores. Ningún problema, ¿no? ¿Qué ocurre con la velocidad? Pues que también la podremos poner como suma, y ahí sí es importante que sea un movimiento relativo de traslación, que los ejes no cambien. La velocidad que tiene el centro de masas, más la velocidad relativa de cada una de las partículas de la masa O sea que tenemos esto y esto, movimiento relativo. Entonces lo llevamos aquí arriba. Voy a borrar todo esto de aquí abajo y me pondré aquí arriba. ¿Qué es lo que tendremos? Sumatoria, desde igual a 1 hasta n. M sub i. R, centro de masas, más la estrella, relativo, por V, centro de masas, más V, relativo. Tenemos aquí, fijaos, esto por esto, tendremos, voy a hacerlo por una vez, esto se repite en más operaciones, por ejemplo en la energía cinética, etcétera, y ahí ya veréis, como digo, como visteis en el otro caso, por eso aquí lo voy a hacer un poco más, voy a hacerlo quizás completo, pero a partir de ahora diré, es lo que nos estaba pasando en ese momento, una cosa similar. Tendremos aquí M sub i, R, centro de masas, por V, centro de masas, más, desde igual a 1 hasta n, tendremos R sub i, si queréis pongo el V i, más, y ahora tendremos, voy a ponerme por aquí, tendremos desde igual a 1 hasta n, tendremos R centro de masas, la masa sub i, R centro de masas, por V i, más 4 términos, desde igual a 1 hasta n de m sub i, y tendríamos R y estrella por V centro de masas. Estos 4 términos, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? En el primero,
Por supuesto, uno puede sacar factor común RCM, VCM. Y todo esto es la masa total. Es decir, que me va a quedar el primer término claro, pero esto, si yo pongo la masa total del sistema, M mayúscula, con la velocidad del centro de masas, no es nada más que el momento lineal total del sistema. Es decir, que tendríamos aquí R, Cm por P mayúscula. Este, el primer término. Ya lo tengo aquí. Vamos a cogernos en azul. Este término. Uno dice, perdonad, aquí se me olvidó la masa M sub I, que no decíais nada. Bueno, esto no es nada más que trasladar el origen de coordenadas al centro de masas y ver qué es lo que observa uno desde el centro de masas de las partículas. Esto se le puede llamar, naturalmente, el momento angular relativo al centro de masas, momento angular del sistema relativo al centro de masas, momento angular de spin, cómo está girando alrededor del centro de masas. Este recibe un nombre también, este es el orbital. Este el de spin. Es decir, que tenemos aquí L orbital más L de spin. El orbital, ahora pensad por un momento qué significado tiene el orbital. Es ese término, cogéis toda la masa del sistema, la concentráis en el centro de masas, que se está moviendo con la velocidad del centro de masas, y os están preguntando cómo es el momento angular de una partícula cuya masa es la masa total y se mueve con la velocidad del centro de masas. Chupado el vector de posición por el momento lineal que tiene. Eso es lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? El de spin es el momento angular relativo al centro de masas. No solo la posición, sino también la velocidad, porque recordad que si el sistema se está moviendo, el centro de masas también se está moviendo. Claro, ahora uno dice, si nos has puesto lo anterior de arriba, eso quiere decir que este término y este término se anulan. Vamos a ver si eso es así. Saquemos factor común en el segundo, estoy aquí hablando. Puedo sacar factor común, este vector es común a todas las partículas, el vector de posición del centro de masas. Es decir, que me quedaría una cosa como M sub I, VI estrella, ¿no? Y ahora esto sería, uno dice, desde igual a 1 hasta n. Eso es el momento lineal que tiene el sistema relativo al centro de masas. ¿Qué velocidad tiene el centro de masas con respecto al centro de masas? 0. Por lo tanto, este término es 0. Esto corresponde al momento lineal respecto al centro de masas del sistema. Claro, uno diría, pues la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas con respecto al centro de masas. La velocidad es 0. Vais en un coche, os metéis en un coche. Sí, el coche visto desde fuera tiene una velocidad, pero desde luego, sentados dentro del coche, la velocidad del coche es 0. Es lo que acabo de decir. Por lo tanto, ese término, flap, 0. Y nos va a pasar una cosa parecida con este otro término, es decir, 0. Y ahora uno dice, aquí saco factor común, simplemente la velocidad del centro de masas. Es decir, que tendré desde 1 hasta m, m sub i, r sub i, estrella, plaf, plaf, por v del centro de masas. Y ahora uno dice, ¿y esto qué será? Esto es igual a la masa total por el vector de posición del centro de masas relativo al centro de masas. ¿Cuál es mi posición relativa a mí mismo? El vector de posición, 0, diría yo, ¿no? Por lo tanto, este término es 0, todo ello es 0. Es decir, 2 ceros. Eso quiere decir que tendremos aquí lo que acababa de decir.
Y esto es lo que ocurre para planetas, para los electrones, para multitud de... para el bolígrafo, en el movimiento que estoy haciendo. El origen de coordenadas, donde queráis, por aquí. Entonces digo, ¿cuál es el momento angular del boli? En su movimiento, fijaos, ¿qué movimiento tiene el centro de masas del boli cuando lo he lanzado aquí en el aire? Olvidaos del rozamiento con el aire, es un tiro parabólico, pero el bolígrafo está girando mientras se mueve. Es decir, que tenemos la combinación del movimiento del centro de masas más una rotación alrededor del centro de masas. Eso es lo que está haciendo. Cogéis, lo bonito de eso es que ahora podemos hacer ese experimento todos en cualquier momento a solas. Tenéis los móviles, ahora cualquier cacharro de lo más baratejo que hay, tiene también no el modo en vídeo, el modo de a cámara lenta. Cogéis, os ponéis en una pared blanca en casa o donde sea, cogéis el bolígrafo y lo lanzáis para que parezca bonito con una trayectoria parabólica, no verticalmente. Entonces lo estáis grabando con el móvil, a cámara lenta. Luego cogéis el vídeo, hacedlo y me lo mandáis el vídeo. Eso, cosas de esas me han llegado a mandar los alumnos, es decir, cuando digo eso, alguna vez, cuando tenían más interés. ¿De acuerdo? Y entonces en ese vídeo lo que veréis es, anda, puedo marcar el centro del bolígrafo en cada una de las tal, pam, 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 pam. Incluso lo podemos analizar con matemática el vídeo, lo cargáis el vídeo en matemática, marcamos el centro y se hace eso. Si tuviésemos tiempo y más interés, lo haría yo. Con matemática lo que acabo de decir. Ahí es lo que os comenté el primer día. Es ahí donde yo evalúo. ¿Veo el interés para coger y hacer eso con el ordenador? Vosotros me diréis. Es precioso ver cómo está haciendo. Entonces, ahora sí importante, lo que estoy diciendo. En este movimiento, os estoy diciendo, en el de los planetas alrededor del Sol, qué aburrido. En el de los electrones alrededor de los núcleos. Mira, pues no me has logrado convencer con eso de que estás diciendo de salvar la vida. Vale, también. Bueno, pues entonces un movimiento de un mecanismo de ese estilo, ¿no? Que esté ahí dando vueltas. Lo que tenemos es, puedes considerar el movimiento como toda la masa en dos partes, toda la masa concentrada en el centro de masas y ver cómo es su momento angular. Y luego, más, le tienes que añadir el momento angular simplemente fijándote en cómo es la rotación alrededor del centro de masas. Eso nos va a pasar también con la energía cinética. Y de hecho, pasa también con el momento lineal. Pero claro, ¿cómo es el momento lineal relativo al centro de masas? Cero. Eso es lo que nos pasaba. Es decir, que en todos los términos, en todas estas magnitudes físicas, se puede poner como suma de dos términos. Lo que ocurre es que el del centro de masas más el relativo al centro de masas. ¿Qué ocurre con el momento lineal relativo al centro de masas? Es cero. El momento angular relativo al centro de masas no es cero, es el de spin. Y la energía cinética veremos que también es diferente. Vale, estupendo. Bien, ¿qué ocurre? O sea, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos dos partículas. Bueno, pensad que están unidas por una barra de masa despreciable, pero podemos cambiar. Y está girando todo ello alrededor de este eje, lo mismo que antes. Puedo ponerlo más horizontal. Y ahora, pues lo que vemos en naranja, aquí punteado es simplemente la trayectoria de una de ellas, para la otra sería lo mismo. En naranja lo que tenemos es el momento angular total de las dos partículas. En el caso de que las dos partículas estén rotando alrededor de un eje, como es este el caso. Bien.
Bueno, pensad en lo que estamos viendo aquí. Está cambiando el momento angular, ¿no? Vamos a ver ahora, dentro de un segundo, qué consecuencias tiene eso acerca de los momentos de las fuerzas. Yo diría que este es un mecanismo que está desequilibrado. ¿No? ¿Cómo lo equilibraría uno? Con el eje, con la barra perpendicular al eje de giro. Mirad la diferencia que es. Ahora está girando de manera equilibrada. El momento angular no cambia. Siempre que el giro sea con velocidad angular constante, eso que es tal como está ahí dibujado. Bueno, esto para dos partículas. Ahí estamos viendo la suma de los momentos angulares de cada una de ellas, el origen de coordenadas lo tenemos ahí en el centro. ¿Habría alguna forma de que ese experimento tuviese spin? ¿Perdón? Hombre, spin de cada una de ellas. Ah, bueno, o spin de todo ello. Sí, simplemente lanzando. Ahora tienes aquí esto. Esa es la barra. Y las dos masas en los extremos, la barra de masa despreciable. Exactamente lo que acabo de hacer con el bolígrafo. Pero me refiero Y entonces, que hay en esa simulación. en esa simulación, lo que pasa es que ahí estoy poniendo el centro de masas, está quieto. ¿Te has dado cuenta de que es justo en el origen de coordenadas está en el centro de masas? Pero ahora yo pongo eso, lo lanzo con un tiro parabólico y lo que estaríamos viendo es la misma representación gráfica respecto al centro de masas más el movimiento del centro de masas. Y ahí tendrías el término orbital y el término de spin, que es lo que estás viendo aquí en el archivo de matemática, que tenéis en Moodle. Es decir, que sin problema. Y si uno añade un montón de partículas, esto lo usaré más tarde para el sólido rígido, porque eso son, las distancias relativas no cambian, son sólidos rígidos. Bueno, ahora quitarle. Ahí tenéis un montón de pelotitas, ahí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la distancia relativa entre ellas no cambia, pero es un sistema de muchas partículas, ¿no? Con una condición muy fuerte, fortísima, claro, pero bueno, como ejemplo de lo que estoy yo poniendo, ahí tenemos, están todas girando alrededor de ese eje en azul. Centro de masas, no sé si llegáis a percibir ahí en la pantalla un punto negro, aquí, vamos a ir más lento. Aquí lo estoy persiguiendo. ¿Lo veis ahí? Cada vez que ejecutéis, por cierto, este archivo, las pelotas cambian de posición porque están escogidas al azar. Bueno, eso en cuanto al centro de masas. ¿Y el momento angular? Qué mala suerte también hay. Bueno, pero puedo cambiar, no os preocupéis, puedo cambiar el eje. A ver cómo es. Lo que pasa que, para que lo veáis un poco mejor. Pero no se ve tan bien. Pero bueno, se ve que no tiene la dirección del eje, ¿no? ¿Veis ahí? En rojo tenéis ahí el vector. Estoy escogiendo, fijaos, el origen de coordenadas está aquí en el punto donde, ¿no? En el eje de giro. El centro de masas tiene un movimiento. Es decir, que ahí tendríamos lo que pedía vuestro compañero, tenemos el momento angular orbital, es concentrar toda la masa aquí en el punto negro, que es el centro de masas, y ver cómo es ese momento angular respecto al origen de coordenadas que está aquí. Yo diría que es una rotación, ¿no? Por lo tanto, tenemos un momento angular que es distinto de cero, más el momento angular de spin respecto al centro de masas. Es decir, que ahora trasladamos el origen al centro de masas y también veríamos cómo las partículas giran alrededor del centro de masas. Y además con la misma velocidad angular. Vale, podéis jugar con ello que los tenéis en Moodle. Bien,
¿Qué ocurre si me fijo en una de las componentes únicamente? Momento angular. O sea que estamos con este L. Para varias partículas. Y yo escojo problema. Una cosa como lo que habéis visto. Tengo n partículas y están girando todas ellas alrededor de un eje. Como lo que acabáis de ver. O sea que siguen todas ellas trayectorias circulares, ¿vale? Voy a dibujar el eje de rotación. Este es el eje de rotación. El origen de coordenadas lo escojo en un punto del eje. Y ahora me voy a fijar en una de las partículas. Este es su vector de posición, este es el origen. Es decir, que sigue una trayectoria circular. O sea, que estoy haciéndolo para ese caso particular de un sistema de partículas que están rotando alrededor de un eje. Yo puedo escoger los ejes cartesianos como a mí me salga de las narices, iba a decir. Ya he escogido el origen donde yo quiero. Bueno, vamos a poner el eje de rotación es el eje Z. Esa es una elección que uno puede escoger como quiera. El resultado físico en el movimiento es el mismo, pero es más fácil ver las expresiones si uno escoge los ejes adecuadamente. Eje de rotación, eje Z. El eje X y el eje Y me da igual, para dibujar como os dé la gana, da igual. Eso, pero sí quiero tener claro cuál es el eje Z. Necesito, para esta partícula Y, hacer su momento angular, ver sus componentes y sumar para todas ellas. Eso es porque hay un montón de ellas. Vamos a ver cómo es L sub I. Teníamos M sub I, RI por V. Y estoy diciendo que está girando con una velocidad angular uniforme omega, no cambia el eje. Es decir, que VI tendremos instantáneamente cómo va a ser la velocidad, cómo es el cambio en el vector de posición. Os lo puse antes, recordándolo. Omega por R. Bueno, necesito hacer ahí un producto vectorial, que es lo que tenéis, por cierto, visteis cómo pasaba en esos archivos rápidamente, ¿no? No para que no lo vieseis, sino para decir, eso no me interesaba en ese momento. Bueno, ahí en eso, ahora, en lo que voy a hacer, lo tenéis ahí, esos productos vectoriales, en matemática, con la función cross. Bueno, vamos a hacer uno. 1, J, K. Y ahora, omega. Es el primero, ¿no? ¿Qué componentes tiene omega? Claro, ahí es donde uno se da cuenta. Siempre será mejor escoger un vector que tenga dos componentes 0 y una distinta de 0. Si no, tendría que poner omega X, omega Y, omega Z, que es lo que veíais en el último archivo, quizás un momento, que yo cambiaba ahí en los manipuladores. Bien, y en cuanto a RI, XI y ZI, ahí no tengo nada que rascar. En un instante de tiempo tiene esas... Bueno, vamos a ponernos I. Tengo una manía en los productos vectoriales, desde que es poner el resultado siempre vertical, ahí ya visteis, pero tengo aquí mucho espacio horizontal. Tendremos aquí, para la componente X, 0, omega I. J, o sea, componente I. Tenemos menos con menos más, es decir, más omega por XI. Más, para la K, 0. Eso es la velocidad. Lógico, la trayectoria está contenida en un plano paralelo al XI. O sea que funciona el producto vectorial, menos mal. Pero nos queda otro producto vectorial, que es multiplicar todo esto por todo esto, el VI. Es decir, voy a poner aquí I, no corta abajo, ¿no? I, J, K, y tendríamos la primera componente, XI y ZI. Y en la segunda tengo para la X, omega I, para la Y, omega XI, para la Z, 0.
Vamos a ponernos por aquí. La componente I. Tendríamos menos omega xi zi más para la j, menos con menos más y otro menos omega y zi más, y ahora vamos a por la z. Tendremos xi, es decir, omega xi al cuadrado más, menos con menos más, omega y al cuadrado. Es decir, que ahora borro esto, y bueno, ahora me fijo, en general tiene 3 componentes distintas de 0, no hay ningún problema. Pero en la cual me voy a fijar yo ahora es en el término correspondiente a z. Solo me fijo en esa. ¿Por qué? Porque estoy analizando ese... Pero las otras también me dan información, ahí es lo importante, ¿eh? No hay que olvidarse que las otras también dan información. Vale, vamos a ponerlo pues por aquí, yo qué sé. Por aquí. Vamos a hacer un hueco. O sea que tenemos... vamos a ponerlos por aquí. O las componentes. Vamos a ponerle aquí. Y que no se me olvide la masa. Siempre se me olvida. Y aquí tendríamos menos omega xi, zi, menos más omega xi al cuadrado y al cuadrado por k. No sé si corta ahí el cacharro, me ha cortado la k. Va ahí el vector unitario k, ¿eh? Detrás de eso. Ya puedo borrar todo esto. Genial. Ahora, el momento angular total. Es decir, que tendré sumatorios para cada una de las componentes. Voy a ver cómo es la componente z. La componente del momento angular en la dirección del eje de rotación. Es decir, que yo podría quitar la z, es decir, que no se tiene uno que aprender la z de memoria, porque entonces si uno le cambian los ejes lo han machacado. Lo que estamos analizando es cómo es la componente del momento angular en la dirección del eje de rotación. Eso es lo que significa aquí, Lz. Pues Lz tendremos que será el sumatorio, desde igual a 1 hasta n, de m sub i, omega lo puedo sacar fuera, ¿no? Omega, xi al cuadrado más i al cuadrado. Pero claro, si uno ve esto, no está nada más que viendo que esa es la distancia al eje de rotación. Vamos a llamarla ρ sub i. Es decir, que tendré omega es de igual a 1 hasta n de mi ρ i al cuadrado. Ahí estoy diciendo, esa ρ no es la densidad, sino que está denotando la distancia al eje, la coordenada polar cilíndrica ρ. Bueno, esto, esa suma, que puede ser una integral si las masas son, o sea, tenemos un cuerpo, la masa está distribuida en un volumen, entonces este sumatorio se transforma en una integral. Sería una integral de ρ al cuadrado. Pero bueno, el problema es, en vez de sumar, integrar lo mismo que en los centros de masa. Centros de masas. Y esto recibe un nombre que es el momento de inercia. Fijaos, aquí hubo un momento que es muy importante en lo que estoy diciendo. Tengo muchas partículas, pero todas están girando como en el archivo. Todas giran con la misma velocidad angular, cada una en su posición, pero todas están girando con la misma velocidad. Es decir, es un sólido rígido, ese sistema de partículas.
¿De acuerdo? Porque si no, cada una estaría girando con una velocidad angular omega sub i diferente y no podría sacarlo fuera del sumatorio. Ahí es donde viene la cosa. Claro, ya no sería un sólido rígido. Entonces, cuidado con eso, que esa omega es común para todos ellos. Si yo llamo esto, digo, entonces será multiplicar la componente z, es decir, la componente del momento angular en la dirección del eje de rotación, va a ser el producto del momento de inercia por la velocidad angular de giro. Lz y igual a omega. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que, en teoría, digamos, hasta primero de carrera, en vuestras titulaciones, eso es donde se planta uno. Solo estudia rotaciones en las cuales el eje de rotación no cambia de dirección, como lo que estoy pensando, lo que estoy yo poniendo aquí. Está rotando, el eje permanece fijo. Estudiáis ese caso, o bien el caso en el cual, como el bolígrafo, lo lanzo al aire, pero fijaos que está rotando alrededor de un eje que pasa por el centro de masas y ese eje no cambia de dirección en el espacio. Es decir, que es un caso particular, es lo que se llama rotación planar. Todas las trayectorias son trayectorias circulares y todas son paralelas, están contenidas en planos que son paralelos unos a otros. No significa que la figura o que el objeto sea plano, no, sino que la rotación es alrededor de un eje fijo, o bien le permites moverse, el centro de masas, el movimiento, pero el eje que pasa por el centro de masas no cambia de orientación. Estamos estudiando en esos dos casos. Bien. Eso, por cierto. Entonces podemos ponerlo casi... vamos a ponerlo aquí. Los otros términos reciben un nombre. Los otros términos para x y para y también teníamos sumatorios, o sea, integrales. Esos son lo que constituyen los productos de inercia. Lo voy a dejar caer, no lo voy a escribir. Vale, estábamos diciendo, teníamos L, o sea, me lo tenía yo por aquí, en algún sitio me lo había escrito, que no se me olvidase. Vale, yo creo que ahora, en este momento. Sí, genial. Ahora sí vamos a hacerlo aquí. Tenía más adelante. Teníamos esto, ¿no? Y ahora estaba analizando cómo es la componente z. Pues tendremos de spin z. ¿Y cómo es este término y este término? El término orbital es lo que estábamos viendo, el centro de masas, cómo estaba girando. Solo podría yo poner como la masa total, concentrada en el centro de masas, un giro. La distancia al eje de rotación, ¿qué queréis que ponga? Rho, si queréis, centro de masas al cuadrado, por omega. Esto, el término orbital, más, me voy a poner aquí abajo por si acaso el de spin. ¿Cómo tendríamos el de spin? Tendríamos omega, la velocidad angular, o voy a poner primero el momento de inercia. Tendríamos el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por porque ahora es el movimiento relativo al centro de masas. Yo ahora me siento en el centro de masas y miro cómo todas las otras partículas están girando alrededor. El eje de rotación no cambia de dirección, es la misma dirección del eje de rotación. Cogéis el archivo de Moodle, lo miráis un rato y ahora decís, cambio y me monto en el punto negro que es el centro de masas. ¿Qué es lo que están haciendo las otras partículas? Girar. ¿Alrededor de qué dirección? ¿De qué eje? El mismo eje que tengo dibujado ahí, simplemente trasladado paralelamente a que pase por el centro de masas.
Pero claro, el momento de inercia relativo al centro de masas, relativo a ese eje que pasa por el centro de masas, ya no es el mismo momento de inercia. Por eso tengo que poner ICM por omega. Claro, esto habíamos dicho que esa componente Z lo podía expresar como el momento de inercia respecto a ese eje por omega. Es decir, conclusión, y omega y este es el conocido teorema archiconocido de Steiner o de los ejes paralelos, que nos da la relación, fijaos de dónde cae ese teorema que, como le digáis a alguna asignatura superior que no lo habéis visto, tenéis problemas. ¿De acuerdo? O sea, es importante para mi asignatura y para más cosas. Fijaos si me han incidido. Por favor, Miguel, no te quedes sin mencionarles, o sea, si vas mal de tiempo, que quede eso porque lo necesitamos, no hay ningún problema, porque yo también lo necesito, o sea, que el problema conmigo es de tiempo para muchas cosas. Este es el teorema de los ejes paralelos o de Steiner, que nos está relacionando cómo es el momento de inercia respecto a un eje con el momento de inercia respecto a otro eje que tiene la misma dirección en el espacio y que pasa por el centro de masas. ¿Qué hay? Va a ser el que pasa por el centro de masas más un término que es precisamente concentrada toda la masa en el centro de masas y cómo es la distancia del centro de masas, claro, donde está pasando el eje, tendríamos este eje y aquí tendría el centro de masas. Esta distancia es la que estoy yo llamando, porque es la trayectoria que estaba siguiendo también. La masa total por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, terminando de parir el asunto. Y esa es conclusión bonita, que el momento de inercia respecto a un eje que tiene una dirección es mínimo si ese eje pasa por el centro de masas del cuerpo. Porque esta cantidad es positiva, lo que quiere decir que esto siempre va a ser mayor o igual como mucho. Claro, únicamente será igual si el eje pasa por el centro de masas. Es mínimo si ese eje pasa por el centro de masas del cuerpo. Ya que estamos con esto de los teoremas estos de... Hay otro teorema, y así lo liquido. Frente al teorema de los ejes paralelos tenemos el teorema de los ejes perpendiculares. Pero este teorema solo se aplica a cuerpos, cuidado, planos, es decir, en dos dimensiones, planos. El otro no, el otro es general para cualquier cuerpo, para cualquier sólido rígido que tenemos, tridimensional, no hay ningún problema. Pero aquí lo que vamos a llegar es a una relación, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, como lo que os ponen en otras asignaturas, un cuerpo que está contenido en el plano de la pantalla. Y me dicen, calcula el momento de inercia respecto, voy a dibujar, le voy a llamar aquí X, respecto al eje Z. Me dicen, calcula cómo es el momento de inercia respecto al eje Z. Bueno, uno diría, pues genial, tendré masa distribuida, tendremos aquí una diferencial de masa, tendremos
aquí el vector de posición, es decir, que tendré que, la distancia es r, ahora la llamo r, no ρ, es decir, que tendría aquí pues que hacer lo siguiente, tendría que hacer diferencial de m por r al cuadrado, siendo r al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Genial, es decir, que tendré esto para las integrales es una integral en el volumen, en la superficie. Esto es superficial el cuerpo. Diferencial de m por y al cuadrado. O sea que diferencial de m tendremos que será la densidad superficial, lo que valga, diferencial de x, diferencial de y. O sea, integrales de superficie. Ya, pero ¿qué significado tiene esta integral, la primera? Anda, x cuadrado, esto es x. Esto significa que este es el momento de inercia de ese cuerpo plano respecto al eje y, no respecto al eje x, respecto al eje y. Más esta otra, eso no es nada más que el momento de inercia, si esta es la distancia y, respecto al eje x. Conclusión, que el momento de inercia con respecto a un eje que es perpendicular al cuerpo plano va a ser igual, que pasa por un punto del cuerpo, no tiene por qué pasar, va a ser igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por ese punto en una dirección del espacio, más el momento de inercia respecto que pasa por ese punto, está contenido en el plano del cuerpo y que es perpendicular a él. Y z, teorema de los ejes perpendiculares. Cuidado, el cuerpo es plano. Lo que sí es cierto es que uno le puede ayudar este teorema para calcular momentos de inercia de cuerpos que tienen volumen. Pero no quizás en este momento. Imaginaos, por ejemplo, que hayamos hecho algo que ya probablemente conocer, o debería uno conocer a estas alturas. El momento de inercia de un disco uniforme de masa m, de radio r, con respecto a un eje perpendicular al disco y que pasa por el centro del disco. Momento de inercia con respecto a ese eje, suponiendo que lo llamo eje z, ¿cuánto vale? 1/2 de mr al cuadrado. En algún momento haré algún momento de inercia por integración, con y sin ordenador. Vale. Entonces, ahora me dicen, ¿y cómo será el momento de inercia con respecto, por ejemplo, al eje X? Claro, el eje X y el eje Y, el eje Z es un eje de simetría. Es decir, que los momentos de inercia son lo mismo. Es decir, que tendremos... Es decir, que... mr al cuadrado. Ahora imaginaos que me están diciendo, tengo un disco de masa m, radio r, y me están pidiendo que calcule cómo es su momento de inercia de este disco respecto a un eje que está desplazado respecto al plano del disco. Esta distancia d. Muy sencillo, uno dice primero, y la única información que me dan es cómo es el momento de inercia del disco respecto a un eje que pasa por el centro del disco y es perpendicular al disco, es decir, 1/2 de mr al cuadrado. Uno dice, pues primero aplico el teorema de los ejes perpendiculares, es decir, que ya sabría cómo es con respecto a esto, 1/4 de mr al cuadrado. Segundo paso, aplico el teorema de los ejes paralelos, más la masa total, porque es uniforme, el centro de masas está en el centro, por d al cuadrado. Ese sería para un disco.
Claro, si ahora uno está pensando, por ejemplo, en un tubo, ¿cuál es la estrategia? Divide y vencerás. Divide en discos infinitesimalmente, de espesor infinitesimal, para los cuales yo sé cuál es su momento de inercia respecto a este, donde naturalmente aquí la masa pasa a ser una masa infinitesimal del disco. Sumas, integras desde un extremo hasta el otro extremo y tienes el momento de inercia de un tubo cilíndrico, macizo y uniforme respecto a un eje perpendicular a ese tubo que pasa por su centro. Aplicando, como veis, el teorema de los ejes paralelos, o ejes perpendiculares y ejes paralelos, simultáneamente y al final integrando. Es decir, que el asunto es dividir el cuerpo en elementos de los cuales yo conozca su momento de inercia, lo mismo que en el centro de masas, exactamente lo mismo. Bueno, ahí un segundo, que todavía no hemos terminado, a ver dónde quiero yo terminar. Hemos visto esto, perfecto. Sí, por dejar encauzado esto. ¿Y qué ocurre con la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley, vimos lo que pasaba para una partícula. Para un sistema de partículas es simplemente, para una partícula que teníamos tau neto, voy a ponerle la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo con respecto al origen de coordenadas, el cambio en el momento angular con respecto al tiempo. Genial. Sumatorio, sumatorio. Desde I, I. ¿Qué tendremos aquí? Aquí es tan sencillo como que el sumatorio entra dentro de la derivada, es decir, que esto tendremos la derivada del momento angular total con respecto al tiempo. Y aquí, claro, ahí tenemos fuerzas que son internas y son externas al sistema, es decir, que habrá momentos que se ejercen entre dos partículas del sistema, claro, pero ahí podemos aplicar la tercera ley de Newton en su forma fuerte. Eso significa que la tercera ley de Newton, su forma fuerte es la siguiente, que si tengo un cuerpo ejerce una fuerza sobre uno segundo, el segundo ejerce una sobre el primero, que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. La forma fuerte es además imponer que la dirección de esas fuerzas es la dirección que une las dos partículas. ¿De acuerdo? Eso, fijaos que la tercera ley de Newton, al decir, no te impondría esa condición. Tengo aquí la 1, tengo aquí la 2, por ejemplo, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 podría ser así, y la 2 sobre 1 podría ser así. Pero no es esa línea. La forma fuerte en la tercera ley de Newton obliga a que las fuerzas que se ejercen a pares estén en esa línea. Si eso es así, entonces lo que ocurre es que los momentos de las fuerzas internas al sistema se anulan a pares y tendremos, que es donde quería yo llegar, que este término es la suma de los momentos de las fuerzas externas al sistema, fuerzas externas al sistema, las internas me importa un carajo, porque no van a cambiar, lo que ponga aquí a la derecha. Tenemos que la suma de los momentos de las fuerzas externas es el cambio en el momento angular total del sistema con respecto al tiempo. Todo esto hecho con respecto al origen de coordenadas, los momentos de las fuerzas externas y el momento angular. Y aquí nos quedamos, que va a venir el profesor Franco.